Nada es casualidad, todo se relaciona. Para saber más, debemos unir los cabos sueltos. Parafraseando a Lelutier, allí aparece el tema que nos convoca hoy con Ricardo Changala. Nos descubrieron, porque nos descubrieron. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto siempre estar contigo, con la audiencia, con los colegas. Bueno, y siempre hacemos alusión a lo mismo, ¿no? ¿Te gustan los títulos que enganchan, que atrapan la atención? Trabajo y plataformas al fin nos descubrieron. Y un poquito de humor, que en lo Claro. conceptual nunca está de más. Como decimos, no hay cosa más seria que el humor, ¿no? Este, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué el título? ¿Y por qué? ¿De qué vamos a hablar? En este Ujú. momento está teniendo lugar la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, que es como la asamblea, ¿no? De la OIT. Hacen cosas muy importantes. Y en ese contexto hay alguna información que quiero compartir y de ahí viene la reflexión. Paralelamente a la conferencia, se conocieron dos estudios de la OIT. Que estos estudios de la OIT son muy peculiares porque son estudios muy globales, muy genéricos. A veces nos parece que no tienen mayor sustancia concreta, pero en realidad, cuando uno los analiza, los estudia en profundidad, encuentra algunos elementos interesantes. Estos dos estudios, voy a decir algo muy breve, porque obviamente no tenemos tiempo, sobre la perspectiva del empleo en el mundo y también sobre la inteligencia artificial y el trabajo, ¿no? Algunas de las cosas que dicen los estudios que me parece importante remarcarla. Una, que en la proporción del global del mundo ha bajado el porcentaje de salarios en relación a otros sectores de la economía, ¿no? Hoy es menos, o sea, hay menos ingresos salariales que lo que había antes, ¿no? Pero además aumenta el empleo informal en relación al empleo formal. Esto en los últimos años, ¿no? Y por otro lado, el otro estudio te plantea que uno de cada cuatro empleos puede tener riesgo si avanza esta temática de la inteligencia artificial, riesgo de sostenerse esos empleos, ¿no? Al mismo tiempo que hay más del 75% de los empleos en el mundo no tiene nada que ver con la inteligencia artificial y tiene que ver con otro tipo de actividades. Entonces, lo que te plantea en el informe, si una lectura global de estos informes, es un panorama en el cual, por un lado, estamos lejos de mejorar las condiciones de vida de la gente, en cantidad de empleos, en calidad de empleo y en los salarios que las personas ganan en el mundo, por supuesto, que después hay que ver región, etcétera. Pero esto es un panorama general. Y por otro lado, si bien la inteligencia artificial es un dato de la realidad, tampoco tiene algunos alcances como en algún sentido se ha establecido en los últimos tiempos. Mientras sabemos eso, en la conferencia internacional, uno de los temas que se está discutiendo, y ahí viene lo del descubrimiento, es que el Consejo de Administración envió hace ya un tiempo una encuesta para que los estados, y en la OIT cuando decimos estados decimos gobiernos, empresas y sindicatos, la respondieran sobre la conveniencia o no de elaborar instrumentos internacionales, convenciones o recomendaciones para alcanzar el trabajo decente en plataformas digitales. Mm. Uber comenzó a funcionar en el año 2009. Entonces, 16 años después, la OIT comienza a conversar sobre si es conveniente algún tipo de regulación sobre el trabajo en plataformas digitales. Y acá está lo que te digo del descubrimiento. Recién ahora, Claro. 16 años después. Pero lo más importante de esta encuesta, que podríamos hablar ahora de lo que se contesta y lo que no se contesta, es el título de la encuesta. Porque lo que plantea la encuesta es pensar la posibilidad de un instrumento internacional para el trabajo decente en plataformas digitales. ¿Y por qué es importante esto? Porque precisamente el cuestionamiento inicial de este tema desde el sector empresarial es negar la calidad de trabajadores de estas personas Mm. y hacerlos pasar como, bueno, no es una aplicación, bueno, son empresarios individuales, bueno, cualquier cosa menos trabajadores. Hoy, recién ahora, lo estamos a nivel global, por supuesto, a nivel nacional esto ha avanzado con otras dinámicas, pero a nivel global es la primera vez que se discute en estos términos. Entonces, ahora descubrimos que son trabajadores. Y ya no se discute eso por lo menos a este nivel.
Otra cosa son las respuestas, qué tipo de instrumento internacional, si una convención, un convenio, recomendación, etcétera. Bueno, eso ya es tema de lo que se va a discutir o no. Pero el solo hecho de que se haya planteado el tema en estos términos ya significa un cambio cualitativo muy importante que no quería dejar pasar, porque es parte de lo que se discute en el mundo hoy. Totalmente. Es- Esto se da Qué loco, sí, ¿no? claro, y esto se da en un contexto además de Ujú. una suerte de rebrote, de resurgimiento de la relevancia del mundo del trabajo, del tema laboral, en la dinámica social, económica y política, ¿no? Solo dos ejemplos porque podemos dar muchos en estos días. En Mm. Colombia, ya hace meses que hay una iniciativa de reforma de la legislación laboral que envió la presidencia, esto fue rebotado, después ahora se quiere hacer un referéndum, hubo un primer intento que no funcionó. Bueno, es una dinámica muy compleja que no quiero entrar en detalle. Lo que quiero decir es que sobre las 12 preguntas que en Colombia se plantean someter a referéndum para ajustar la legislación laboral, hay preguntas como, por ejemplo, ¿usted está de acuerdo con que el trabajo dure 8 horas? ¿Usted está de acuerdo que las personas que trabajan en plataformas tengan seguro social? O sea, estamos hablando de cuestiones básicas, elementales, que todavía no son realidades. ¿Ah? O, por Y ejemplo, en que no Italia, deberían ser una pregunta, ¿no? claro, pero esto, un gobierno que intenta avanzar con una lógica de reconocimiento de derechos, encuentra el camino a través de hacer un referéndum para preguntar a la gente si quiere que haya 8 horas. Y la mayor parte de los partidos políticos se oponen a eso. Ese es el nivel de discusión. Hay más preguntas, ¿no? Pero yo solo comento dos para ver el nivel en el que estamos. ¿No? En Italia, el domingo pasado, hubo un intento, un referéndum abrogatorio, no funcionó, no se alcanzó la mayoría de personas participantes en el referéndum, porque en Italia se requiere que para que un referéndum tenga resultados obligatorios, vote la mitad del padrón electoral, no se llegó a eso. Pero bueno, fue una movida importante en Italia. La mayor parte de las preguntas tenían que ver con el mundo del trabajo. Y otra vez, cuando vos mirás las preguntas, están hablando sobre si abrogatorio porque lo que se trataba en el referéndum era derogar legislación anterior. Entonces, derogar, por ejemplo, se pretendía una ley que establece que el trabajo subordinado tenga un tiempo máximo, o sea, una ley que se opone al trabajo permanente, ¿tá? Que está vigente en Italia. O, por ejemplo, una ley que limita la responsabilidad solidaria empresarial frente a lesiones o accidentes de trabajo. ¿Ah? Además de cuestiones que tienen que ver con las migraciones. ¿Por qué planteo esto? Porque cuando ves el tema de las luchas sociales en el mundo del trabajo, en todo el mundo, estamos hablando de niveles de retomar conquistas o retomar derechos muy elementales, básicos, que tienen algunos, como el tema de la limitación de la jornada, mucho tiempo de existencia. No estamos hablando de una lucha que tiene que ver con generar nuevas condiciones, mucho más beneficiosas de las que establecen los instrumentos internacionales o los códigos de trabajo. No, defender lo elemental, lo básico, ¿sí? Bueno, en ese punto estamos. Y esto es preocupante. Estamos en el caso de Colombia o de Italia, pero podemos seguir. En Panamá ahora hay un conflicto tremendo laboral. Podemos hablar de muchas partes. Y para terminar, una reflexión final. Cuando uno dice, bueno, las condiciones laborales no avanzan, o hay problemas, o se incumplen derechos, siempre hay que pensar en la otra cara del mundo del trabajo. ¿Qué pasa con las relaciones colectivas? Porque la herramienta fundamental siempre históricamente para las personas trabajadoras ha sido su organización y su pelea por sus derechos colectivos. Pues bien, ahora mismo, en el contexto de la conferencia internacional, la Confederación eh, Sindical Internacional, que es la principal organización sindical del mundo en cuanto a cantidad de afiliados y representación, presentó su Index 2025. Todos los años plantean un informe de este tipo, de cómo están los derechos en el mundo, con muchas categorías ahí, pero básicamente, cuando vos mirás los datos, entendés por qué hay retrasos en el cumplimiento de la legislación laboral o desconocimiento de principios muy básicos. Y bueno, porque según este informe, ¿tá? El derecho a la negociación colectiva no funciona o ha sido limitada en más de 80% de los países. Porque el derecho de huelga de alguna manera se ha vulnerado en casi el 90% de los países. ¿Tá? Y así podemos seguir sucesivamente. Entonces, estas son las caras de la realidad que tenemos hoy. El no poder avanzar en regular adecuadamente en el trabajo decente, como dice la OIT, por ejemplo, en las plataformas digitales, que es una realidad laboral nueva en los últimos tiempos, digamos, en los últimos 15, 20 años,
tiene que ver también con el deterioro o el decaimiento y la dificultad de los obstáculos para la vigencia de los derechos colectivos del trabajo. Ambas cosas tienen mucho que ver, son parte de la realidad de un contexto mundial que hay que entender, hay que comprender y sobre todo hay que tratar de actuar para cambiarlo. Qué panorama, Ricardo, nos dejas planteado, ¿eh? Realmente para reflexionar profundamente. Yo creo que sí, y para actuar. Creo que hay que reflexionar, aprender lecciones y ver cómo seguimos adelante. Totalmente. Muchas gracias, nos reencontramos. Un abrazo. Nada es casualidad, todo se relaciona. Para saber más, debemos unir los cabos sueltos.